Colombia se proclamó República Democrática en 1810 y desde entonces la izquierda nunca había gobernado ese país. El pasado 19 de junio se rompieron 212 años de mandatos conservadores con el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia y de Francia Márquez en la vicepresidencia. ¿Instaurarán un modelo socialista? ¿Un nuevo gobierno preferirá una economía planificada por el Estado o una economía de mercado? Acompáñanos a conversar con el maestro Rodrigo Iván Cortés, vicepresidente de Political Network for Values. Maestro Rodrigo Iván Cortés, bienvenido. Es un gusto estar contigo. Bueno, pues esta victoria de Gustavo Petro en Colombia marca un giro político. Pues, se ha dicho mucho ya que pues, ha sido un país que nunca ha sido gobernado por la izquierda. ¿Cómo se lee esto en un continente donde hemos tenido gobiernos socialistas y todavía hay gobiernos que se llaman socialistas y desde luego de izquierda, que no es lo mismo, ¿verdad? Hay una causa próxima que es la presidencia de Santos. Santos llegó por el apoyo de Uribe, pero apenas llegando le volteó bandera, lo traicionó y lo que antes hacía, que era combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la izquierda chavista, pues pasó a beneficiarlos. Hubo un referéndum en donde la población dijo no a ese acuerdo que proponía Santos, que era totalmente injusto, y no le importó. Y terminó Santos regalándoles a el crimen organizado un partido, curules, presupuesto, les devolvió el territorio para seguir delinquiendo y esto preparó la entrada posterior de ahora Gustavo Petro. Nosotros vamos viendo que hay un común denominador en varias de estas elecciones recientes, en donde, por ejemplo, Chile vota por el que llamo yo experimentador Boric. Lleva poco tiempo, pero los desatinos han sido múltiples y ahora, arrepentidos los chilenos, tienen un hashtag que cada vez está cundiendo más, que dice era Cast, es decir, el que ganó la primera ronda y que quedó a unos puntos en la segunda, pues porque, bueno, ya visto lo que hace en el gobierno, pues bueno. Petro dice, o le dijo a la agencia de noticias EFE, a la agencia española, 4 días antes de la elección, que él no va a instaurar un modelo socialista, que su gobierno va a ser plural, en fin, que va a responder a todas las fuerzas políticas. Pero ¿esto va a ser viable con estas altas expectativas de la gente que cree que habrá un vuelco importante en Colombia? Esto me suena mucho a lo que decía Hugo Chávez antes de tomar el poder. En campaña, todos lo podemos recordar como diciendo, no, yo socialismo, nada, ¿no? Yo voy a ser democrático, yo voy a salir del poder después del primer periodo. Y bueno, vemos que ya instalado en el poder era patria, socialismo o muerte. Era nos vemos hasta el 2000 siempre y una serie de cosas que obviamente reflejan lo que en verdad era Hugo Chávez. En el caso de Petro, lo que podemos esperar es lo que él ha venido siendo. Y ahí el punto de mucha preocupación es cómo de manera insistente ha dejado clarísimo que sus puntos de referencia son Cuba y Venezuela. El modo en que él admira y se refiere de Fidel Castro, de Hugo Chávez, esto es muy preocupante. Y como ya gobernó por lo menos un poco de tiempo, podemos ver el tamaño del desastre que puede verse en muy poco tiempo para todo el país. Vemos cómo este hombre, de hecho, llegó hasta ser destituido y quien lo tuvo que salvar fue precisamente el presidente Santos. Vemos cómo el esfuerzo que hizo en esta campaña por refinarse, por tratar de presentarse de una mejor manera, es un ejercicio de lo que llamaría Orwell la neolengua. Entonces, en vez de decir que va a expropiar, dice que va a democratizar. En vez de decir que va a hacer
que las pensiones pasen a ser una cuenta corriente de su gobierno, dice que va a redistribuir. Ujú. En una ruta hacia el socialismo, así lo ves? En una ruta hacia ese régimen? Sí, efectivamente. Petro, recuerdo muy bien cómo se refería al régimen de Hugo Chávez. Decía, y lo cito, en Colombia lo que vamos a hacer es imitar el gobierno de Hugo Chávez. Así lo dijo, así está grabado, así ya quedó, pues. ¿En qué sentido hablas tú del desastre de su gestión previa que habría dejado Petro? ¿En qué sentido? ¿Cuáles serían esos ejemplos del desastre? Esto, qué bueno que lo mencionas porque el nuevo rostro resulta que es uno muy antiguo. Petro se presenta con una narrativa ecológica, ¿no? Es un ecosocialismo. Pero esto nos recuerda mucho a cómo se presentaba Fidel Castro antes de tomar el poder y aún en el inicio de su poder, que todos sabemos es una dictadura. Decía Fidel Castro que su régimen iba a ser tan verde como las sandías. La población se dio cuenta, una vez que se desmanteló la democracia, que pues si era verde por fuera, pues era rojo, rojo, muy rojo por dentro. Esto es el ecosocialismo de Gustavo Petro, que en su gestión hizo unas barbaridades, como por ejemplo decir basura cero, ¿no? Y entonces desmanteló todo el sistema para entonces meter uno disque ecológico. Fue un desastre a tal magnitud que separó la ciudad por las cantidades de basura que había. Y eso propició que fuera demandado y destituido. Es decir, es un conjunto de negligencia criminal con unas dosis de corrupción enormes. Esto nos da un anticipo, por lo tanto, de qué tipo de gobierno va a ser. Bien, has mencionado varios países por donde han transitado regímenes socialistas, comunistas, de izquierda. Has mencionado varios. ¿Cuál ha sido el resultado de estos gobiernos, por ejemplo, en materia de desigualdad o de economía? Vemos, por ejemplo, de manera muy puntual, porque son los referentes que explícitamente Gustavo Petro ha dicho que son sus referentes, pongamos dos, Cuba y Venezuela. Como regímenes de izquierda socialista, siguen a el señor Marx. El señor Marx consideraba que la libertad es como un perro amarrado a una carreta. Esta carreta va a andar y el perro nada más tiene dos opciones: o ponerse al ritmo de la carreta, que es la revolución, o ser arrastrado por la carreta. Esto es bien delicado porque lo que hacen este tipo de regímenes es que prometen una igualdad que termina siendo un igualitarismo en donde hay una nivelación descendente, en donde se generaliza la pobreza, se controla la educación de una manera tan manipulada que en la práctica terminan siendo ignorantes, y esta fórmula de miseria e ignorancia hace que la gente sea dependiente de las dádivas de un gobierno que les da algunas dádivas, pero no para que salgan adelante, sino para que se mantengan controlados por el régimen. La cuestión del desabasto es una constante en este tipo de regímenes. ¿Es el caso de Venezuela? ¿Hablabas de esto mismo? Efectivamente, Venezuela es un récord Guinness de lo que es el empobrecimiento de una población que además está en un territorio sumamente rico. Es impresionante el proceso de Venezuela. Muchos que lo veíamos desde el inicio, era una cuestión como de, pero ¿cómo puede tomar una decisión así que le cuesta tantos miles de millones
a su población y utiliza y tira a la basura miles de millones por malas decisiones. Y en un principio todo el mundo pensaba, es que es sumamente inepto en lo económico. Al paso de los años y ya en perspectiva, era otra cosa. Esta era una máxima que es una máxima tiránica, depaupera et impera, es decir, empobrece para imperar. Y esta es una máxima tiránica, es la que sean los tiranos. Y Hugo Chávez, como tirano clásico, empobreció Venezuela de una manera dramática. Sí, lo que no se puede negar en el caso de todos estos presidentes que hemos hablado es que han sido electos de forma democrática. ¿El socialismo es democrático? Pregunto. Hay que ubicar que en la perspectiva marxista, la propuesta dura es que se establezca la dictadura del proletariado. ¿Cómo? Bueno, pues algunos planteaban la cuestión de la revolución con sangre. Lo intentó Hugo Chávez, no le salió. Lo intentó Fidel Castro y sí le salió. Cuando no le sale la cuestión violenta, guerrillera, terrorista, pues la intentan con la democrática. Rodrigo Iván, ¿cuáles serían o cuáles deben ser los contrapesos, por ejemplo, ahora en Colombia y en estos países que hemos revisado, si es que los hay, en algunos no los hay, pero bueno, en el caso de Colombia, ¿cuál debe ser el rol de los empresarios? ¿Cuál debe ser el rol de la ciudadanía? Tienen que ponerse las pilas de manera rápida. Estos regímenes llegan y empiezan a desmantelar la institucionalidad democrática. Hay una pregunta que deben de hacerse todos los colombianos. ¿Por qué se da esta desbandada migratoria desesperada de venezolanos hacia Colombia y por qué no se ha dado al revés? Una desbandada de colombianos hacia Venezuela. Pues porque con todos los errores que se quiera, Colombia funcionaba y estaba en un esfuerzo de mejora. Venezuela está en la cuestión de depauperar sistemáticamente a su población. Por lo tanto, los colombianos tienen que ejercer ciudadanía, tienen que activarse, no pueden dejar que una narrativa manipuladora termine imperando. Y por lo tanto, los empresarios que dan trabajos, que producen riqueza, tienen que asumir un rol cívico, social, ciudadano y se tiene que mantener equilibrios en ese país. Los legisladores tienen que auténticamente representar, pero los ciudadanos tienen que ejercer y exigir que sean bien representados. Maestro Rodrigo Iván Cortés, muchísimas gracias por estar en Ruta de N40. Es un gusto. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué dicen sobre este tema. Gracias por haber estado en Ruta de N40.